Bueno, estamos en 1 de Timoteo, el capítulo 1 de 1 de Timoteo, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ok, ya entonces hablamos, hermanos, de la misión que Timoteo tenía, pues, es decir, la misión encomendada por el apóstol Pablo, dejarlo en Éfeso para luchar contra las herejías que estaban amenazando, pues, a la iglesia. Cuando Pablo, por allá Hechos 20, el apóstol se reunió, pues, con los de Miletos y con los de Éfeso. Él habló de que después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán aún al rebaño. Ya Pablo estaba profetizando, o ya Pablo conocía los corazones, porque uno más o menos conoce cuando uno se relaciona con las personas. Ya Pablo seguro conversó con algunos y dijo, bueno, yo sé que después que me vaya, algunos bueno, se levantarán hombres perversos que no perdonarán al rebaño, y está hablando de miembros de la iglesia, liderazgo de la iglesia. Y ahora Pablo deja a Timoteo en Éfeso para luchar contra esas herejías perversas. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Okay. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? El propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Del que enseñen diferentes doctrinas, de las que venimos hablando, de ese mandamiento. Realmente cuando uno está en la sana doctrina, cuando uno tiene la sana enseñanza, el efecto es un corazón puro. El efecto es una buena conciencia y una fe no fingida. Cuando uno está en ese mandamiento, a mi juicio, Pablo dice mandamiento como evangelio, como el mensaje o como la sana doctrina. Cuando uno ha sido enseñado bien, repito, cuando uno ha sido enseñado bien, brota del corazón un amor puro, una fe no fingida, una buena conciencia. Una buena conciencia. ¿Para qué sirve la conciencia, hermanos? Pues muchas veces la conciencia es la que nos ayuda o nos aprueba o nos reprende. Si estamos haciendo algo bien, la conciencia está tranquila. Y si hacemos algo malo, entonces nos va a reprender. Yo creo que es una forma de guiarnos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo
1 y el capítulo 2 especialmente, él habla de los gentiles, que ellos no recibieron la ley como la recibieron los israelitas. Los israelitas tenían la ventaja de que tenían la ley, podían leerla, estaba frente a sus ojos, pero los gentiles, ellos no tenían esa ventaja, pero su conciencia apuntaba en esa dirección. Cuando un hombre es reflexivo, cuando un hombre tiene buena conciencia, apunta su vida en la dirección de la voluntad de Dios. La conciencia es un medio para lograr ese fin. Bien, dice acá, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan, ni de lo que afirman, pues sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Bueno, hermanos, como vemos en estas palabras, el apóstol señala, nos da una idea de cómo era la iglesia en Éfeso en ese tiempo, lo que enseñaban algunos de sus líderes. Usaban mucho la ley, pero no la sabían usar, la usaban mal, ni entendían las cosas que decían, utilizando pues las escrituras. El apóstol dijo algo muy interesante y tal vez pueda hacer reflexionar a más de uno con lo que voy a decir. Pablo dice en el verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En otras palabras, Pablo está diciendo, la ley está vigente y tiene su lugar en el cristianismo. Wow, esas palabras, más que estoy lejos de aquí, nadie me puede tirar nada. Yo no lo había escuchado. ¿Sí ya lo había escuchado? No. Ok. Bueno, el apóstol Pablo, no Carlos Camacho, el apóstol Pablo dice que la ley es buena. Claro, en Romanos él llegó a decir que también es espiritual, que la ley es santa. Así que el problema no es la ley viene de Dios. Así que todos esos calificativos son válidos para la ley. Lo interesante de acá es que el apóstol está hablando de la ley como vigente. Si la ley es buena, si uno la usa legítimamente, hay un uso legítimo de la ley. Algo que quiero dejar claro con respecto a la palabra vigente. Cuando uno estudia el libro de Hebreos, uno puede darse cuenta de que el cambio de ley que menciona el capítulo 7, por ejemplo, o que la ley ha sido abolida, está hablando del sistema de purificación cuando la ley es transgredida. Es decir, ¿qué es lo que no está vigente ahora? Cuando uno comete pecado, todo el sistema, todo el aparataje de purificación en el judaísmo, como es el tabernáculo, los sacerdotes, los sacrificios, las fiestas, las normas de culto, todo ese aparataje tenía un fin. El fin es la purificación de los pecados. Es decir,
¿Y por qué había pecado? Porque había sido transgredida la ley. Entonces, si uno estudia, no hace falta estudiarlo con mucho cuidado. Basta darle una lectura a Hebreos para darnos cuenta de que lo abolido, de lo que fue quitado, eliminado, fue ese sistema de purificación. Ahora, nuestra purificación no es por ese camino, ya eso fue quitado. Cuando el pecado está en nosotros, tenemos a Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no, ese sistema de purificación ya no está vigente. Ahora está otro sistema. Jesucristo, por medio de la fe. Bueno, no es necesario que les recuerde que estamos en una escuela. Permítanme leer algo acá interesante que el apóstol Pablo dice en el versículo 9. En el versículo 8 el apóstol dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y cómo es usarlo legítimamente? Lo dice el verso 9. El verso 9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién no fue dada la ley? Para el justo. Oh, ¿cómo es eso? La ley no fue dada para el justo. ¿Por qué no fue dada para el justo la ley? ¿Alguien quiere decirme por qué la ley no fue dada para el justo? Bueno, yo creo que si la ley, o sea, que la ley no fue dada para personas justas porque no la necesitan, son justas. En cambio, si la ley es dada para injustos, es para que por medio de la ley puedan hallarse justos ante Dios. Entonces creo que por eso es que la ley es dada a injustos, no a justos. ¿Alguien más? Yo creo, hermano, que ser justo es hacer la voluntad de Dios, y la ley es hacer la voluntad del hombre más que todo, ¿no? No sé si estoy equivocada. Bueno. ¿Alguien más? ¿Un comentario más? El propósito, el apóstol Pablo dice que el propósito de la ley nunca fue dársela al hombre para que el hombre intentara cumplirla. De una manera implícita el hombre lo iba a hacer, sino para el objetivo en sí de la ley era mostrarle al hombre cuán pecador era y cuán apartado de Dios estaba. Entonces la ley no fue dada para el justo. Pablo inserta esa premisa allí, ya que el justo no tendría sentido. ¿Qué va a hacer el justo con la ley? Entonces Jesús fue el único justo. Jesús fue el único justo. A mi percepción, entonces la ley, cuando Él la cumple, lo que tú vienes explicando anteriormente, con Corintios 5:21, nos transfiere su justicia. Pero la ley fue dada para nosotros para mostrarnos cuán pecador éramos y cuán lejos estábamos de Dios. Hermanos, claro, todos tienen más o menos la idea. La ley, sí, les voy a decir algo muy importante, hermano, y créanme que es muy importante lo que les voy a decir. Si no tenemos claro qué es el pecado, cuál es su naturaleza, no vamos a entender el Evangelio. No lo vamos a entender. Vamos a repetir. Vamos a predicar y repetimos sin comprender. Si no entendemos qué es el pecado y su naturaleza, no entenderemos el Evangelio. Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús, él dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una pregunta, ¿cómo lo quita? Su sangre, Carlos. Bueno, sí, hay varias respuestas, pero hay una respuesta específica. Lo quita por esto. ¿Cómo lo quita? Por el sacrificio cuando murió. Por la resurrección. Sí. Pero ¿cómo lo quita? ¿Cómo quita el pecado? ¿Cómo quita el pecado del mundo? ¿Cómo lo quita? Y la palabra quitar en el griego es quitar, si hay una mancha acá, lo quita. Es decir, es quitar algo. Por ejemplo, Juan quitar la roca y quitaron la roca para salir Lázaro, por ejemplo. ¿Cómo Jesús quita el pecado? Perdonándonos, hermanos, y redimiéndonos ante Él bajo el bautismo. Hermano, en 1 Juan 1:7 dice, cuando caminamos en la luz, como Él está en la luz, que dice también que la sangre de Él los lava nuestro pecado. Sí. Todo eso es cierto, ¿sí? Aunque no lo entendemos muy bien, pero todo eso es cierto y lo repetimos. Pero debemos saber cómo quita el pecado. Cuando entendemos cómo quita el pecado, entendemos lo que da libertad. ¿Cómo quita Jesús el pecado? ¿Saben cómo? Quitando la ley de en medio del creyente. Cuando dice aquí que la ley no es para el justo, es porque la ley ha sido quitada del justo. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, verso 20, le dice que por la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 7:7, Pablo dice algo interesante: la ley no es pecado. ¿Qué les parece esa expresión? Romanos 7:7, la ley no es pecado. Y dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. En ese mismo verso 7:7 de Romanos, el apóstol dice, sin la ley, el pecado está muerto. En 1 Corintios capítulo 15, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 15? Dice, el poder del pecado, la fuerza del pecado es la ley. ¿Y qué es lo que dice 1 de Juan, el capítulo 3? A veces solamente nos quedamos en el versículo 4. Pero miren lo que dice 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y luego dice en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar el pecado, pero ¿cómo lo quita? Repito, ¿cómo lo quita? Cumpliendo entonces toda la ley para así poderla quitar de en medio, porque la ley nadie la podía cumplir, la cumple Jesús y de esa manera entonces Él puede decir, bueno, ahora hagan esto, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Que Jesús puede quitar la ley cumpliéndola toda, para así quitar el pecado.
Entonces, ¿cómo quita el pecado? Quitando la ley. Quitando la ley. Eso es todo. Quitando la ley como criterio de juicio. Quitando la ley como criterio de juicio. Si ya yo no estoy bajo la ley, qué alivio. Si ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado ya no es señor de mi vida. Ya no se enseñorea de mí. Ya no soy su esclavo. Soy libre del pecado. ¿Por qué? Porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí solamente hay dos clases de personas. Personas que están bajo la ley o bajo la gracia. No hay más. El vecino suyo está bajo la ley o está bajo la gracia. Si está bajo la ley, el criterio de juicio final es la ley. Pero si está bajo la gracia, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ya. Amén. Hermano. Una pregunta, Carlos. ¿Cómo estás, chico? Escuché tu voz por fin. ¿Cómo estás? Un abrazo, muy bien. Estaba por aquí con la cámara apagada porque no tenía problemas con la señal. Te saludé al principio, pero quizás no me escuchaste. Saludos y un abrazo a todos. Interesante el tema. Conversaba con una persona estos días y me decía, una persona judío pero mesiánico, y esta persona afirma pues que la ley no era el problema, sino la infracción de la ley. Y entonces me preguntaba si Dios, siendo el mismo ayer, hoy y siempre, no tenía gracia en el Antiguo Testamento, que si no había gracia, pues, que si Dios no tenía gracia con las personas. ¿Me estás haciendo una pregunta a mí? Sí, ¿O un comentario? Como un comentario y a la vez una pregunta, pues allí quizás para ponerla allí, la gracia pues de Dios, que decía esta persona que siempre ha tenido, pues, para con todo. Claro, el hombre solo puede salvarse por gracia, tanto el hombre del Antiguo Testamento como el hombre del Nuevo Testamento solo puede salvarse por gracia. Pero hay una diferencia entre el hombre del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Y eso lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 3, cuando dice que la justicia de Dios se ha manifestado. El hombre del Antiguo Testamento fue salvo por gracia, pero la justicia de Dios no estaba sobre él. Como la justicia de Dios no estaba sobre él, las consecuencias del pecado fueron terribles para ellos. Como fue el caso pues de Israel arrasado por las naciones extranjeras. Pero en el Nuevo Testamento, la gracia de Dios se ha manifestado en Jesucristo. Y la justicia de Dios está sobre nosotros. Por eso es que Pablo dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hombre del Antiguo Testamento fue salvo por gracia, pero no era justo ante Dios. Nosotros somos salvos por gracia, pero a la vez somos justos. Y tal vez tampoco entendamos esa diferencia. Bueno, si somos o no somos, lo importante es que seamos salvos. Hay una gran diferencia al ser declarados justos. Pero eso lo vamos a ver un poquito mejor la próxima clase, porque no va a alcanzar. Porque eso tengo que expresar mejor con lo que Pablo dice más adelante, cuando él habla como el más grande pecador.
Entonces, pero en la próxima clase vamos a continuar esta parte, pero tengo que terminar este punto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo quita? Quitando la ley de en medio. Al quitar la ley de en medio, ya el pecado no es criterio de juicio para el creyente. ¿Qué va a decir Isaac? O podríamos decir que en Timoteo capítulo 1, el argumento del apóstol es, podríamos decir que el argumento número 1 está enfrentando a la ley en un ring de boxeo con la gracia, ya que más adelante, lo que mencionabas tú anteriormente, él va a decir que él es el pecador más grande de la historia, pero Cristo Jesús lo ha puesto como ejemplo para mostrar en él la clemencia para los que han de creer. Esto se usa el término futuro, en él para vida eterna. Entonces, como yo lo veo como que el argumento principal del capítulo 1 de Timoteo es la ley, los requisitos de la ley o la ley versus la gracia, en un ring de boxeo. Entonces, Pablo quiere que tanto Timoteo y como los falsos herejes, estos herejes y los maestros de las iglesias puedan entender que la ley ya no es lo que nos hace justo, y por eso usa la premisa de que la ley no fue dada para el justo. Estaría en lo correcto si haría esa exégesis y esa hermenéutica. Yo creo que sí. Estamos en armonía, ¿verdad?, con lo que estamos compartiendo en este día. La ley no es dada para el justo. ¿Por qué? Porque es justo. Ya no está en sus pecados. Ya está cubierto con la sangre de Cristo. Ya la vida del creyente está escondida en Cristo. Es como cuando el ángel de la muerte visitó a Egipto, aquel día memorable, aquella noche terrible para los egipcios. Cuando el ángel de la muerte vio el dintel, vio la sangre en la puerta, vio la sangre, él pasó por alto. Él pasó por alto. Sí, independientemente de quién estaba en la casa, independientemente de la vida de las personas que estaban en la casa, eso era irrelevante. Lo relevante era la sangre en la puerta. Eso era lo que movió al ángel de la muerte pasar por alto. Eso se llama, ¿sabe la palabra que utilizan para pasar por alto? La palabra para pasar por alto es Pascua. La Pascua. ¿Qué es Pascua? Pasar por alto. El ángel de la muerte pasó por alto. Y bueno, sin importar quién vivía adentro o la vida de las personas, era la sangre lo que importaba. Pablo escribe: Cristo es nuestra Pascua. Amén. Gloria a Dios. Cristo es nuestra Pascua. Cuando el ángel de la muerte en el día del juicio nos visite, va a pasar por alto, porque estamos revestidos de Cristo, porque estamos cubiertos con su sangre, independientemente de quién es el que está cubierto, porque la vida está escondida en Cristo. Hermanos, no vamos a comprender la buena noticia de lo que es el Evangelio si no entendemos el pecado y cómo Dios quita el pecado y qué efectos tiene el pecado sobre la vida del creyente. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá, ya casi para terminar. Dice en el versículo 9: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Y por qué la ley es para ellos? Ok, ya sabemos por qué la ley no es para el justo, pero ¿por qué la ley es para ellos?
¿Por qué la ley es para los pecadores, para los transgresores? ¿Por qué la ley es para ellos? Porque va a ser la vara de medir. Por la ley es el conocimiento del pecado. Miren, hermanos, el buen evangelista tiene un primer objetivo. El primer objetivo es que la persona reconozca que es pecador, reconozca que sus pecados han hecho división entre Dios y él. ¿Y cómo vamos a decirle eso? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Por la ley. Es la ley la que el espejo que te dice, wow, mira cómo soy yo, mira cómo soy yo, wow. Para ellos, la ley, yo no puedo mostrarle la ley a Arturo, porque Arturo está cubierto con la sangre de Cristo, porque Arturo es santo, irreprensible y sin mancha delante de Dios. Delante de sus compañeros no sé, pero delante de Dios yo estoy seguro que sí. Santo, irreprensible y sin mancha, porque está cubierto con la sangre de Cristo. Cristo es su Pascua. La ley es para los que están bajo la ley. Hay un pasaje que se encuentra en Gálatas, el capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4, verso 4 al 7. El pasaje dice, Gálatas 4, versículo 4 al 7. El texto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y yo no consigo a alguien que diga, yo no estoy bajo la ley, eso es para los judíos, yo no. La ley es, la ley no es para mí, la ley no es para mí. Yo no consigo una persona que diga eso, no entiende el pecado ni su naturaleza. Jesús dice, para redimir a todos los que están bajo la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Una pregunta, hermanos. ¿Cristo los redimió a ustedes de la maldición de la ley? Amén. ¿Y por qué si ustedes no son judíos? ¿O ese pasaje es solo para los judíos? El texto de Gálatas capítulo 4, para redimir a los que están bajo la ley. Nada más redimir a los que están bajo la ley, para eso vino Jesús. A los gentiles no vino para redimirlos. Interesante que ese pasaje fue escrito a los gentiles de Galacia. Ellos estaban bajo la ley. Todos los seres humanos que no son creyentes, todos los seres humanos están bajo la ley de Dios. Cuando la palabra en Romanos dice, por cuanto todos han pecado. Pero bueno, ¿y cómo es eso que todos han pecado? ¿Bajo qué criterio voy a decir que ha pecado? ¿Cuál es la vara? ¿Cómo puedo decir que todos han pecado? Gentiles y judíos, todos han pecado. ¿Cuál es la vara? La ley. La ley. Hey. Es la ley. Hermanos, miren, el único criterio dado en el Nuevo Testamento y también en toda la Biblia es un criterio único.
el único criterio para saber lo que es pecado de lo que no es pecado es la ley. No hay más. Esa es toda la hermenéutica que necesitamos entender bien. Necesitamos entender que el único criterio para saber lo que es o no es pecado es la ley. Le pongo un ejemplo. ¿Es pecado creer en Buda? ¿Sí o no? ¿Es pecado creer en Buda? A ver quién responde. ¿Es pecado creer en Buda? Es pecado adorarle, no creer. Sí me escuchan, ¿verdad, hermanos? ¿Me están escuchando? Digo que es pecado adorarle, Carlos, no creer en él. Si crees en él, ¿no? Entonces, para ti, Jesús, no es pecado creer en Buda. Ok, otro que quiera expresar su opinión. Y si no es pecado, ¿por qué no es pecado? Carlos, yo creo que sí es pecado. Pecado. No te ha dado, bueno, tendríamos mandamientos, los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí y los deberes que desprenden cada mandamiento. A mi forma de ver, yo creo que sí es pecado. Ok, hermanos, hay 3 elementos importantes. El pecado, la solución al pecado y el medio para apropiarnos de la solución. Buda no es la solución a tu pecado. Tú has pecado porque has sido transgresor de la ley. Entonces buscas en Buda la solución, pero no es la solución. Creer en Buda no es pecado. Sencillamente te equivocaste en aplicarte el remedio a tu pecado. Y el medio, por ejemplo, para ser salvo, yo debo circuncidarme. ¿Es pecado circuncidarme? Circuncidarme no es pecado, pero si yo uso la circuncisión como medio para obtener mi salvación, estoy usando un medio equivocado para yo apropiarme de Jesús, de la salvación. Por ejemplo, los judíos decían, bueno, para ser salvo, para que tú seas recibido por Jesús, tú tienes que circuncidarte. Entonces están usando un medio errado para obtener. Entonces el pecado solo se da exclusivamente en la transgresión de la ley de Dios. Una pregunta importante podría ser, ¿cómo puedo yo ser santo? ¿Cómo puedo ser santo? Ok, la ley ha sido quitada de en medio. Ahora soy justo delante de Dios. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Soy justo. Pero como soy justo, debo crecer a la imagen de Jesús. Yo debo andar como Jesús anduvo. Yo debo seguir las pisadas de Jesús. Debo llegar a ser santo como Él es. Y para hacerlo, solo hay un camino. No pecar. Y no pecar significa guardar la ley. Tendría que guardar la ley. Pero ¿cómo puedo yo guardar la ley? Permítanme un último pasaje, y si alguien tiene preguntas, en Romanos el capítulo 13. Romanos capítulo 13.
Dice, versículo 8 de Romanos 13, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, repito, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gracias a Dios, Jesús nos vino a dar claridad de cómo cumplir la ley y así participar de su santidad, y es a través del amor. Si yo amo a mi prójimo, cumplo la ley y crezco en santidad. ¿Soy justo delante de Dios? Sí. ¿Y por qué eres justo delante de Dios? Porque ya no estás bajo la ley. La ley ha sido quitada de tu vida como criterio de juicio. Pero la ley está vigente para alcanzar la santidad de Jesús. Bien, hermanos, preguntas. Hasta aquí hemos llegado a la primera clase. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, la haga ahora o calle hasta el próximo jueves. Carlos, yo creo que Romano dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tenemos condenación ya, siempre y cuando nos mantengamos firmes en la fe del Evangelio. Bueno, fíjate ahí en Romanos 8.1 que hablaste de ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Claro, sabemos que esa frase fue añadida, pero dejémosla ahí. El apóstol Pablo dice, si alguien tiene quien confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley irreprensible, él confiaba en sus credenciales. Lo que está hablando el contexto de Romanos 7 y luego sigue Romanos capítulo 8, los que no andan conforme a las credenciales o conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, aquellos que piensan que para ser salvos tienen que hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello. Si yo no lo hago así, ya yo no soy salvo. Si no lo hago así, ay, ya Dios me ve feo, ya Dios no me recibe, ya Dios no responde mis oraciones. Eso se llama confiar en la carne. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Somos justos delante de Dios. Así que lo que nos queda aquí en la tierra es crecer en santidad para que nuestro testimonio sea usado por Dios para bendecir a otros, dando a conocer esta gran noticia de la salvación por la fe en Cristo. ¿Alguien más si va a hacer otra pregunta? Carlos, más que una pregunta, era un breve comentario. Cuando estuvimos leyendo ahí el texto en 1 Timoteo, el versículo 9, cuando Pablo dice, conociendo ahora esto que la ley no fue dada para el justo. Yo creo que lo que a veces suele suceder, quizás en algunas personas, hablando como cristianos que son, es el no saber definir esa palabra o ese término justo. Entonces, yo creo que
sea, cuando defino esa palabra justo, se está refiriendo a nosotros los justos, porque fuimos justos, declarados justos como si nunca hubiéramos pecado por medio de Jesús. Y es el argumento que trae Pablo, pues él dice que él va a ser el ejemplo para los demás. Él fue declarado justo, siendo el peor criminal o pecador. Entonces pienso que la ambigüedad puede encontrarse allí, pues para algunas personas, pues, que le cueste entender esto con el término justo, pues. Pueden creer o pensar que se está refiriendo a una persona que no ha pecado nunca, por el término de justo que tenemos en nuestra idea preconcebida o en nuestra creencia como una creencia inducida, insertada en nuestra mente, pues. Pero Pablo se está refiriendo realmente a la iglesia de Éfeso, pues. No fue para ustedes los justos, ustedes fueron declarados justos ya. Muy buen comentario, hermano. Y usaste una palabra interesante, ambigüedad. Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Eso significa que Dios ha sido claro para referirse a la salvación nuestra. A veces yo escucho, que perdemos la salvación, si se pierde, que no se pierde, que si hace así se pierde, que si no, y ¿cómo lo sabe? No sé, pero se puede perder. Una ambigüedad impresionante. Y dentro del liderazgo de la Iglesia de Cristo, Dios no es Dios de confusión. O Dios quitó el pecado de nuestra vida o no lo quitó. O lo medio quitó, pues. Bueno, yo solamente te quité una parte para que tú empieces ahí. Si no te bueno, tú sabes. No puede ser. Dios no es Dios de confusión. Cristo vino para quitar el pecado del mundo. Quitarlo. Sacarlo del medio. Somos revestidos. El que está bajo la gracia, entre Dios y esa persona que está bajo la gracia, está Cristo. Pero los que no están bajo la gracia, entre Dios y esa persona no hay nadie. Está en la ley, hermano. Está en la ley. Pero Dios quitó la ley. Y Cristo se puso allí, el cumplidor de la ley. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, hermano, por el sermón. Muy buena su clase. Bueno, gracias por esta clase. De verdad estuvo muy edificante para mí. Y comentando tal vez a lo que te estaba diciendo ahorita de la ambigüedad. Pienso, Carlos, que pasa lo que habías comentado la otra vez, que entonces el cristianismo lo vivimos como si estuviéramos en un juego de ping-pong. Hoy hice mal, hoy Dios, si Dios viene hoy, entonces me voy para el infierno. Pero entonces mañana obro bien, entonces mañana me voy a los cielos porque hice bien. Entonces, eso que dice es muy concreto. O sea, o no la quitó, o sí la quitó el pecado de nuestras vidas. Entonces, más bien, nada. Esto me hace comprender muchísimo más todo este tema, pues, de la gracia y el pecado. Algunos confunden santificación con justificación. Piensan que la santificación es el proceso para ser salvo. Piensan que la santificación es el proceso para que Dios me pueda recibir. Es triste decirlo, hermano, pero hay cristianos que tienen dudas de su salvación. Hay cristianos que bueno, voy a esperar hasta el día final para ver si Dios me va a salvar, porque es que no puedo arrancarme estos pensamientos, o sigo haciendo esto y vuelvo a caer en esto. ¿Por qué creen ustedes que Jesús llegó a decirle a Pedro, mira Pedro, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Pedro? Pedro, mira, a los que te ofenden, tú tienes que tener una gracia para con ellos, hasta 70 veces 7. ¿Y sabes por qué Jesús se lo pidió? Porque Él es así, porque esa es su naturaleza, porque Jesús es gracia sobre gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que, si Jesús está llamándonos a perdonar 70 veces 7, es porque Él lo hace para con nosotros. Es su gracia perfecta y plena.
Bueno, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Y seguimos pues en contacto. Nos veremos el próximo jueves. Continuaremos pues con el Evangelio, con las palabras de Pablo. Les quiero por favor recomendar que lean toda la carta de Primera de Timoteo, para tener una idea completa pues de todo lo que está allí escrito, porque todo tiene conexión. No vamos a dar un versículo, sino todo está conectado, hermanos. Todo está conectado con el combate contra las herejías destructoras. Y así como herejías destructoras se colaron en aquella época, hoy en día también están coladas algunas herejías que han llevado a que el pueblo de Dios dude de su salvación. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos pues el próximo. Miren, y ya se activó las citas, hermanos, casi ya espero verlos durante toda esta semana, ¿no? En las citas, conforme a como nos hemos, conforme al horario. ¿Sí? Hasta pronto, pues, Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Cuídate, Carlos.